Buenas noches, de vuelta para todos. Esta sería la segunda videoconferencia correspondiente a la sesión 8 del día miércoles 15 de enero. La sesión corresponde al desarrollo de los cursos de verano de la materia protección de sistemas eléctricos, ¿verdad? Dentro de de la primera videoconferencia de la sesión estábamos desarrollando lo que serían protecciones de sobrecorriente en cuanto a bibliografía, ¿verdad? Bibliografía asociada a a los conceptos teóricos y haciendo lo que estuvimos haciendo también una pequeña analogía al esquema gráfico de las protecciones en cuanto a proyecto y en cuanto a lo que sería en una situación si fuese en campo, ¿verdad? Donde la situación sería totalmente diferente. Bueno, voy a continuar con la presentación. Eh, Nos quedamos en este caso, ¿verdad? Acá ya se puede ver un esquema de lo que sería los componentes, de los componentes asociados, la manera en que se reciben esas señales y cómo mm, podríamos ver cómo actúa, ¿verdad? O sea, que cómo se desempeña o se desenvuelve el sistema, ¿verdad? Acá estamos hablando de una fuente, ya fuente de energía alterna, ¿verdad? Ya sea corriente o tensión. Tenemos una barra, simula una barra cualquiera del sistema. Y tenemos los transformadores de medida, ¿verdad? El caso del transformador de corriente. Podemos ver aquí. Como si se fijan, el transformador de corriente está conectado en serie con lo que sería el equipo a proteger o la línea, ¿verdad? El cable de potencia en este caso. Y una vez que se mide esta corriente, en todo momento esa señal se envía a nuestro relé o dispositivo electrónico inteligente. Reconectador también en algunos casos. También tenemos un transformador de potencial o transformador de tensión conectado en paralelo, ¿verdad? Al cable de potencia o a la línea correspondiente al equipo a proteger. Eh, y aquí se pueden ir midiendo las tensiones, ¿verdad? Un aspecto aclaratorio nada más. No en todos los equipos se tienen transformadores de potencial, ¿verdad? Mejor dicho, no en todos los sistemas de protección. El transformador de corriente sí es vital, ¿verdad? No puede haber un sistema de protecciones, bueno, por lo menos en nuestro sistema eléctrico, que no tenga transformador de corriente o donde no se pueda medir la corriente. Eso justamente porque la falla, evento o perturbación más común en un sistema serían los cortocircuitos, ¿verdad? Entonces, a través del transformador de corriente se puede hacer esta medición de corriente. Con estas medidas, el relé hace sus algoritmos, verifica el valor, en el caso de una protección de sobrecorriente, verifica el valor de la sobrecorriente y dependiendo de si es instantáneo, temporizado, de tiempo definido o a través de curvas, hace la comparativa con la tabla o la placa o la curva que tiene
Y en el caso de que note alguna perturbación, entonces emite esa señal que estuvimos hablando al interruptor de potencia, ¿verdad? O disyuntor en algunas bibliografías. Hay que recordar que la mayoría de las bibliografías que utilizamos son brasileras, ¿verdad? Del sistema brasilero y allí la denominación es disyuntor, ¿verdad? O interruptor en este caso. Y el interruptor se abre o se cierra dependiendo de la orden que envía el relé. Otro punto importante o de vital importancia dentro de los componentes sería la parte de servicios auxiliares. En las estaciones, subestaciones de nuestro sistema hay varias, son como dos posibles fuentes de lo que serían los servicios auxiliares de batería, ¿verdad? Por un lado está justamente el transformador de servicios auxiliares, que es el que está alimentando en funcionamiento normal lo que sería al sistema de protección, ¿verdad? O sea que cuando no hay ni un evento, falla, etcétera. En el caso de que falle el transformador de servicios auxiliares o ante un evento, el sistema de protecciones o básicamente el sistema de corriente alterna se quede desenergizado o por una falla en las llaves termomagnéticas o en los equipos de potencia asociados a ese transformador de servicios auxiliares, existe un banco de baterías que es justamente cargado a través de ese transformador de servicios auxiliares y funge, o sea, que actúa en el momento de que hayan fallas y se pierda lo que serían los sistemas de corriente continua, ¿no? Entonces, una de las palabras interesantes utilizadas es la sensibilización, o sea, el relé se sensibiliza y envía orden de apertura o cierre, ¿verdad? O sea, opera y envía orden de apertura o cierre al interruptor. Básicamente es lo que sucede. Bueno, algunas conceptualizaciones con respecto a los relés de sobrecorriente, ¿verdad? El primero es que actúan para una corriente predeterminada, ¿verdad? O sea que sí o sí, en en los tipos de protecciones de sobrecorriente, ya sea 51 que es temporizada, 50 que es instantánea y 67 que es direccional, en los tres casos tiene un valor de corriente predeterminado. Entonces, lo que hace el relé es comparar ese valor de sobrecorriente, de corriente, ¿verdad? Predeterminado con la corriente que está circulando dentro del sistema en cada unidad de tiempo. Ahora bien, en caso de tratarse de un 50, ¿verdad? De una protección de sobrecorriente instantánea, si el valor de la corriente sistémica alcanza ese valor, entonces la protección de sobrecorriente se sensibiliza y opera. En el caso de tratarse de una protección de sobrecorriente temporizada, ya sea 51, 51N, 51G o 51 delta, esa comparación ya es con un time multiplier de las curvas, ¿verdad? O sea que con la corriente determinada y con con el multiplicador de tiempo que se tiene, compara con esa curva y si está en la zona de actuación de esa curva, entonces eh, hace que el relé se sensibilice y opere, ¿verdad? Y en el caso de un valor de sobrecorriente direccional, básicamente es lo mismo que un temporizado, pero se le da una dirección, ¿verdad? Él puede sensibilizar ante corrientes que él ve hacia el frente o sensibilizar ante corriente que él ve hacia
hacia atrás, ¿verdad? Entonces, si hacemos una comparativa y este fuera un 67, él se puede sensibilizar para corrientes que ve del solo eh, que van desde su lugar hacia líneas de 66 o hacia atrás, ¿verdad? Que se puede configurar que solo ve corrientes que van desde su sector hacia el transformador en este caso, ¿verdad? Cuando se trata de 51, esa direccionalidad no se establece, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver en un esquema extremadamente sencillo cómo es que se da esta actuación, ¿verdad? Em, lo que sucede es que nosotros le damos al 51, recuerden, protección de sobrecorriente temporizada. eh, Ahí todavía no definimos si es instantáneo, si es direccional, etcétera. Lo que sí le dimos un ajuste de 4 amperios, ¿no? La corriente normal que circula es de 100 amperios primarios, ¿no? Tenemos una relación de transformación de 200/5. O sea, eso significa que si en el primario del transformador de corriente ve 200 amperios, en el secundario se reflejaría 5 amperios. Por eso es que en este caso de una corriente nominal de 100 amperios, por la proporción o proporcionalidad de valores, nos tendría que dar un valor de 2,5 amperios de corriente, ¿verdad? Situación nominal, situación normal, no hay ningún evento, anormalidad, perturbación. Lo que yo sé ahí es que por el ajuste, los 4 amperios son mayores a 2,5 amperios. No se sensibiliza, no actúa, ¿verdad? Entonces no hay ninguna orden ni de cierre ni de apertura. En este caso vamos a suponer que se trata de una falla. Recuerden que los valores de cortocircuito son gigantescos en este caso. Eh, el valor de cortocircuito que se puede observar aquí es de 10 veces más, o sea, 10, 1 kiloamperio o 1000 amperios. Esa relación de transformación, donde yo sé que 200 es en el primario reflejaría 5 amperios secundarios, entonces 1000 amperios primarios reflejaría 4 veces más eso, o sea, 25, perdón, 25 amperes secundarios porque es 5 veces más, ¿verdad? Lo que yo sé es que 25 es un valor mayor a 4 amperios. En este caso se sensibiliza y actúa y entonces envía una orden de apertura. Interruptor. Así de sencillo es cómo funciona esquemáticamente hablando una función de sobrecorriente. En particular, este ajuste es solo de corriente, ¿verdad? Después, cuando le ajustamos tiempos, curvas, ahí ya vamos complicando un poquitito más. De hecho, que es lo acorde a cómo se desarrollaría en un sistema. Eh, mencionado, no me parece lo otro. Bueno, con respecto seguimos viendo que es para el caso de 51 y por ende podríamos tener 51 N, 51 G, 51 delta. Y existen tipos de conexionados de relé. En este caso tenemos 3 fases. Se puede ver que las
salidas, ¿verdad? Porque no necesariamente van a ser relés. Las salidas de la función de sobrecorriente se reflejan en las tres fases. Esta es denominada una conexión 3 por cero porque no tenemos un relé en el neutro. Entonces, existe una medición en cada una de las fases, entonces se puede detectar ahí lo que sería eh, es básicamente utilizado para protecciones de sobrecorriente de fase, ¿no? Porque justamente están en las tres. Van variando los conexionados. Existe otro tipo de conexión donde yo puedo medir, reflejar, conectar, ver las salidas en dos de las fases. Em, Cada conexión tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto. Yo le puse al lado nomás el conexionado que se refleja, ¿verdad? Entonces, en este caso, ve o las patitas están conectadas en las fases A y C, pero tenemos la conexión en el neutro de no sé, del equipo en este caso, entonces podemos observar también lo que sería el valor de 51N o la corriente de neutro, que es donde nosotros vamos a medir para poder proteger el neutro en el caso de que tengamos una protección de sobrecorriente temporizada de neutro o protección de sobrecorriente instantánea o direccional de neutro. En el caso anterior, existían para estas tres fases y se hace un algoritmo para el cálculo del neutro, ¿verdad? O sea que funciona de la misma manera, pero tiene ventajas y desventajas de acuerdo a los conexionados, ¿verdad? Las desventajas principales que tiene esta conexión 2 por uno es con respecto a los cortos bifásicos. ¿Por qué con respecto a los cortos bifásicos? Porque como no tiene conectado la patita en la fase B, y si tuviéramos una falla bifásica AB, básicamente el relé vería como una falla monofásica y no se daría cuenta de la misma hasta que esa falla evolucione. Ese es otro punto importante también. Las fallas evolucionan, entonces evolucionan, ¿verdad? Pasan de ser bifásicas a trifásicas o a multifásicas, o inclusive a las dos, ¿verdad? Trifásica y monofásica a tierra, se convierte en trifásica, etcétera. Entonces, cuando se trata de un corto bifásico, en realidad vería como un monofásico, y ahí dependeríamos mucho de su algoritmo. En el caso del mantenimiento de uno de los conexionados o una de las patitas, o inclusive si se tiene un relé por fase, también nos quedamos sin protección en ese lado. Y algo importante es que se genera desequilibrio por diferentes cargas en los TC. En algunas ocasiones, debido a este conexionado, ya tuvimos problemas con la protección de fase abierta, ¿verdad? O secuencia negativa, porque no tenemos la medición en ese. Pero se convive, ¿verdad? Por el tema del algoritmo. Y la conexión más completa, por supuesto, es la que tienen las patitas, los conexionados, inclusive relés en cada fase y en el neutro, ¿verdad? Em, Normalmente, en el caso del relé de neutro, este es una conexión estrella aterrada, ¿verdad? Se denomina relé neutro o 51N o en otras nomenclaturas 51G, dependiendo de la configuración de los esquemas de proyecto, etcétera, ¿verdad? Y básicamente está conectado en la patita o en el punto neutro en el caso de 51N o en la patita de tierra en el caso de 51G, ¿verdad? Básicamente lo que verificamos aquí es la protección de cortocircuito fase tierra, ¿verdad? Y se sensibiliza por cortocircuito fase tierra. Este ya es el esquema real, ¿verdad? Estuvimos viendo en el anterior como un esquema simplificado. Este ya es un esquema real donde a través de cantidad de espiras hace el proceso o algoritmo de actuación, ¿verdad?
En el caso de tratarse de una corriente normal, son 100 amperios que se reflejan en 2,5 amperios en el secundario que representan 25 espiras, o un porcentaje de las 25 espiras que serían equivalente a los 4 amperios, ¿verdad? Ese porcentaje para nosotros es 62,5 amperios espiras. Y para que actúe tiene que ser 100 amperios de espiras porque tenemos 25 espiras por 4 amperios, ¿verdad? De ahí sale ese valor. Esta es la concepción del relé electromecánico que luego se convirtió en un algoritmo para los relés digitales, ¿verdad? Eso también es un dato interesante o algo bastante sorprendente, ¿verdad? La base de todos los algoritmos utilizados actualmente en los dispositivos electrónicos inteligentes basados en las funciones de protecciones son todos en bases de valores electromecánicos, ¿verdad? O de concepciones electromecánicas para la actuación, ¿verdad? O sea que de esto mismo se hace un algoritmo que procede de la misma manera. En el caso de relés instantáneos no hay una temporización, entonces esto actúa o no actúa como estuvimos viendo en el primer esquema. Bueno, en este caso es el caso de la falla, son 1000 amperes primarios, que en cantidad de espiras sería 625 amperes espiras. Gigantesco el valor comparado con las 100 amperes espiras, entonces sí o sí actuaría. Em, en un esquema en base tiempo corriente, que es lo que nosotros tenemos, eh, o veríamos dentro del esquema del relé, se tiene en lo que serían las abscisas, en lo que serían las abscisas se tiene una corriente, la corriente justamente que se está midiendo. Yo tengo una corriente pickup cuyo ajuste yo dejé en 4 amperios. Y por encima de los 4 amperios, ¿verdad? Se daría lo que sería la operación. Y esta es nuestra línea límite. Y por debajo de los 4 amperios, como vimos que era 2,5, el relé bloquea o no sensibiliza. Y tenemos un tiempo. Lo que se puede denotar acá son dos conceptos interesantes. El primero, acá tenemos una pequeña variación de tiempo que puede verse reflejado también aquí entre operación y bloqueo, y toda esta zona por debajo de esa línea negra, ¿verdad? De la línea correspondiente al relé, ¿verdad? No al esquema gráfico. Toda esto también se considera zona de bloqueo. Ese tiempo de operación se refiere al tiempo de operación o a la suma de los tiempos de operación del relé y del interruptor. Anteriormente eran 150 a 200 milisegundos, como estuvimos viendo. Actualmente, con dispositivos de tecnología ya bien, de tecnología ya bien actualizada, hablamos de menos de 10 milisegundos para relé y casi entre 50 y 60 milisegundos, o inclusive 40 veces de milisegundos para el caso del interruptor. Pero siempre tenemos un tiempo de operación que hace que exista una zona de bloqueo acá, que en este caso sería en el caso de los dispositivos electrónicos inteligentes con interruptores de tecnología actual de celdas, por ejemplo, eh, 50 milisegundos más o menos. Y el otro punto es que el relé, que esta franja que se puede ver aquí en la franja verde, para el caso del relé, y se podría considerar también de los dispositivos de medida TCTP, tiene una franja de error o incertidumbre, ¿verdad? Entonces, en esta franja
en una situación real de actuación, no podemos saber si caería dentro de la zona de operación o dentro de la zona de bloqueo. Entonces siempre hay un margen que se deja como de incertidumbre donde el propio fabricante no te puede asegurar que actúe, ¿verdad? En el caso de tratarse de una zona de operación o que bloquee en el caso de tratarse de una zona de bloqueo, ¿verdad? O no se, o donde no se sensibiliza. Entonces, esa es la primera clasificación. Instantáneo, básicamente le damos un ajuste de corriente. Em, Cuando empezamos con los definidos, tenemos un tiempo de operación definida. Se hace nomás los mismos valores para evitar confusión, ¿verdad? Cargamos el mismo pickup, que sería 4 amperios para nosotros, donde yo sé por el esquema que vimos anteriormente nomás, que esos 100 amperes primarios reflejaban 2,5 amperes secundarios que entraba dentro de la zona de bloqueo, ¿verdad? Toda esta zona de bloqueo considerando la hípica, por supuesto, ¿verdad? Entonces, toda esta zona de bloqueo considerada por la hípica. Y en el caso de una corriente de falla, 1000 amperios primarios, 25 amperios secundarios, ya entra dentro de esta zona de operación, ¿verdad? Solo que ahora le agregamos un concepto más para que sea de tiempo definido y justamente le damos un tiempo definido. Las, los equipos que actualmente utilizan este tipo de protecciones de tiempo definido, son los eh, bancos de capacitores, por ejemplo. En el caso de banco de capacitores, hay una protección que se llama protección de desbalance de corriente que circula por las latas de un banco de capacitores y entonces tiene un valor de corriente y una temporización. Normalmente esta temporización es de 200 milisegundos. Y la IP-Cap se ajusta a un porcentaje de desbalance de corriente, ¿verdad? Básicamente, si en el caso de que una lata de la línea o del esquema de latas en serie paralelo se queme una o dos, hay un valor de corriente que circula como desbalance dentro de esa línea serie o línea paralela de latas. Entonces se ajusta a ese pickup y se elige ese tiempo de operación en este caso. Entonces, para el caso de temporizados de tiempo definido o 51 en este caso, 51 que es de tiempo definido, entonces se escoge un ajuste y un tiempo definido, ¿verdad? Más o menos sería, o sea, el ajuste que se tiene se reflejaría de esta manera. Tenemos el mismo esquema. Tenemos una falla de 1000 amperes primarios que se refleja como 25 amperes secundarios. Yo había ajustado como 4 amperios el ajuste de actuación, pero para que este relé emita orden de apertura para el interruptor, eh, tuvieron que pasar 2 segundos y luego de eso emitió esa orden de apertura. O sea que básicamente nos encontramos durante 2 segundos en esta zona amarilla, ¿verdad? La que estoy marcando con el cursor. En esta zona que está acá nos encontramos por durante 2 segundos. ¿Por qué? Porque la corriente ya estaba por encima de la que yo ajusté o la que yo le di como pickup, pero yo tuve que esperar este tiempo de 2 segundos, ¿verdad? O sea que ya estaba en esta zona, pero tuve que esperar este tiempo para tener mi zona de operación, ¿verdad? En el caso de que yo tuviese una corriente pickup menor de 2,5, no importa la cantidad de tiempo, siempre va a estar en la zona de bloqueo. De vuelta aquí aparece esa zona de incertidumbre o zona de errores que
aparece en todos los relés. Después tenemos los dispositivos, o sea que las protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso o temporizadas, siempre son de temporizaciones inversas en todos los tipos de curvas. Recordando que las curvas que tenemos son la IEEE, la IEC, la ANSI y el hágalo usted mismo, ¿no? Yo le cargué nomás para conocer un poquitito el esquema. Este básicamente es el esquema de un relé de sobrecorriente electromecánico. Tiene un disco ajustable, ¿verdad? Perdón, sí, un dispositivo ajustable de time multipler. Tiene el disco que gira y al girar este disco se acciona un contacto móvil que luego em, sensibiliza o toca o se pega al contacto fijo que vemos aquí. Este es el contacto móvil que sensibiliza a través del contacto fijo mediante el giro y eso a su vez es por este pequeño res- eh, transformador, transformadorcito, ¿verdad? Eh, con el cual produce una FEM, una, una corriente magnética, ¿verdad? O sea que por magnetismo hace que gire y una vez que toca, em, emite esa señal de apertura, ¿verdad? Todo este esquema fue, eh, se realizó a través de un algoritmo. Y ese algoritmo actualmente, o sea, lo mismo que vimos anteriormente, ese algoritmo eh, se refleja en una curva. Entonces, en vez de tener un pickup definido acá, como vimos, y un tiempo definido, nosotros tenemos una curva, es decir, una serie de puntos que construyen esta curva, ¿verdad? Ahora ya es una fórmula, son fórmulas asociadas, por lo menos cuando hablamos de curvas temporizadas de la IS, que ya sea inversa, muy inversa, eh, extrema inversa o larga inversa o long inverse, ¿verdad? Entonces se tiene todo por debajo, todo lo que se vea debajo de la curva es zona de bloqueo, ¿verdad? Entonces el relé no actuaría. Y todo lo que se ve por encima de la curva es la zona de actuación, ¿verdad? O sea que exactamente igual a esto entre operación y bloqueo, pero ahora tenemos una curva, ¿verdad? Ahora, esta curva puede variar notoriamente dependiendo del tipo de curva que elegí. Como le dije, inclusive hablamos de curvas que se menciona el hágalo usted mismo. Esta sería una curva, esta ya una particularización. Les muestro aquí porque es la que vamos a usar, ¿verdad? Esta es la que vamos a usar en nuestro proyecto porque es la que se usa actualmente en el sistema ANDE, o sea, en el sistema de la empresa pública de nuestro país. Esta es la fórmula que tiene con respecto al tiempo. Recuerden que la ordenada son valores de tiempo medido en segundo y la abscisa son valores de corriente medido en amperios. Y nosotros elegimos las curvas a través de los time multipliers, ¿verdad? En el caso de que elijamos un time multiplier de 0,1, elegimos esta curva que vemos aquí. Y en el caso de elegir, por ejemplo, una curva de time multiplier igual a 1, elegimos la curva más que se ve más arriba. Este esquema es la representación de lo que eran curvas para relés electromecánicos, por eso teníamos 10, una familia de 10 curvas más o menos.
Actualmente, eh, por supuesto que ya no se grafica así porque la infinidad de valores que puede tener esta particularización que es una IEC muy inversa, ¿verdad? Porque son cuatro clasificaciones y dentro de cada una hay más clasificaciones. Entonces, dentro de esta particularización se pueden crear una infinidad de curvas arriba, una infinidad de curvas abajo. Esto se refería o se refiere a los electromecánicos con los cuales se diseñaban los algoritmos necesarios para la construcción de estas curvas, ¿verdad? Tiene un multiplicador que sería 13.5. Aquí aparece el time multiplier que nosotros le asignamos. La I y la IS se refieren, el caso del numerador sería la corriente de cortocircuito, o sea que el valor de la corriente que vemos acá está relacionada a corrientes de cortocircuito, ¿verdad? O sea que en realidad es única esa corriente de circuito y es como una curva que aparece aquí. Y la IS o IPK, IP sub K suele ser una corriente de pickup elegida eh, para para la curva que necesite, más o menos de esta manera. Tiene un tab donde podemos seleccionar, tiene una zona de incertidumbre también como estuvimos viendo. Cerrar nomás acá por otra vez debido a nuestro tiempo. Eh, Estaba hablando mucho. Vamos a hacer el print de asistencia. Necesito que inicien sus cámaras, por favor. También los que están durmiendo. Entonces, hacemos el print de asistencia para la segunda videoconferencia. A ver.